El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano a aquel que está a tu lado. Decirle Dios te bendiga y luego te invito a que tomes asiento. Vamos a compartir palabra de Dios de este día. Una palabra maravillosa, como toda palabra de Dios, pero esta palabra es una palabra muy especial, porque fue dejada como si fuese una pequeña perla incrustada en medio de unas rocas. Sabes que a veces tú no esperas encontrar ciertas cosas en lugares donde tú esperabas encontrar algo normal o adversidad, y tú te encuentras con algo contrario, con algo que contrasta. Entonces te llama la atención. Si tú vas a un lugar donde habitan todos personas de raza negra y ves a una persona blanca y tú te llama la atención, o al contrario, tú estás en un lugar donde habitan personas de cierta raza y ves a una persona de color y te llama la atención. Pero esta es una palabra de este tipo, una palabra que ha sido dejada como incrustada en medio de las rocas, como una perla incrustada en medio de las rocas para bendición. ¿Por qué digo de las rocas? Porque esta palabra fue dada en un tiempo de adversidad, en un tiempo de dificultad. Los días que corrían por este entonces eran días de Ezequías, el rey Ezequías. El rey Ezequías era una persona que, si bien conocía a Dios y amaba a Dios, no alcanzó a tener la excelencia en su búsqueda de Dios como lo fue Salomón, como lo fue David, o cualquier otro hombre o profeta o patriarca de Dios. Pero sin embargo, él quería buscar, quería honrarle. Y se debatía entre, a veces cometía errores y volvía a buscar a Dios. Se debatía entre hacer la voluntad de Dios y los tropiezos que tenía en su vida natural. En los tiempos de Ezequías vinieron grandes desafíos. También en los tiempos de Ezequías Dios envió palabra del cielo a través del profeta Isaías. En los tiempos de Ezequías se levanta un imperio inmenso. Este era el imperio de los asirios, que ciertamente iban a conquistar gran parte de todo aquel mundo conocido. Los asirios iban avanzando, iban conquistando todo lo conocido. Llegaron a las puertas de Jerusalén. Los reinos estaban siendo sacudidos por estas noticias que venían del norte. No tan solamente los reinos de Medio Oriente, de lo que actualmente puede ser Israel, Jordania y demás, sino también los reinos de África, junto con Egipto, Etiopía y algunos otros que estaban constituidos como reinos ya establecidos de tiempo atrás. En medio de todo esto, la gente de Etiopía envía emisarios a pedir ayuda para tratar de hacer una alianza para enfrentar al imperio asirio, que se había transformado en una maquinaria de guerra impresionante, en una civilización altamente desarrollada para aquellos días. Y era muy difícil enfrentarles, por más unión que hubiese, por más alianzas que se tramasen de por medio. Entonces vino una palabra de Dios a través del profeta Isaías. Palabra de Dios que habla tocante a este pueblo, al pueblo de Etiopía. No tan solamente da una descripción de lo que era Etiopía en su espíritu, en su carácter, en su forma, en su fundación y en su futuro, sino también que Dios muestra como si fuese una pequeña película acerca de cómo transcurre la vida de Etiopía y cómo transcurre la vida aquí en la tierra, cómo transcurren las adversidades en lo terrenal y cómo transcurren los días en el cielo. Por eso es una palabra muy hermosa. En todo este contexto, Isaías recibe una palabra de Dios. Los emisarios de Etiopía estaban en la ciudad de Jerusalén pidiendo alianzas y el rey Ezequías no sabía qué responderle. ¿Nos uniremos? ¿Pelearemos contra Siria o no lo haremos? ¿Qué haremos con ellos? Entonces Dios le da una palabra a Isaías y le dice: ve y da la palabra al pueblo, y da la palabra al rey, y da la palabra para que todo hombre y toda mujer lo escuche, que es lo que Dios habla tocante a Etiopía, tocante a las circunstancias que atravesamos, tocante a la realidad que vivimos, tocante al día a día
de estos tiempos y tocante a lo que está ocurriendo en los cielos. Luego puedes leer toda esta historia en tu casa. Sin embargo, yo quiero leer solamente un versículo, dice la Biblia, para la palabra de Dios en el capítulo 18 del libro de Isaías. Capítulo 18, verso 4. Comienza describiendo los primeros versículos acerca de todas las características de Etiopía. Pero sin embargo, dice el capítulo 18, verso 4, solamente el verso 4, vamos a leer esta palabra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la recibimos con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta los cielos de los cielos. Tu alabanza y tu oración. Algunos dirán: pastor, es como una palabra suelta, pero imagínate cómo comienza diciendo Dios: hay de la tierra que hace sombra con sus alas, que está tras los ríos de Etiopía. Dice el verso 1, el verso 2 dice que envía mensajeros por el mar y en naves de juncos sobre las aguas. Andad mensajeros veloces de la nación de elevada estatura y tez brillante, el pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Y así comienza dando una descripción de Etiopía. Luego Dios comienza hablando acerca de un final. Estos son algunos de los primeros versículos. Mira cómo termina esta historia de Etiopía. Dice Dios en el verso 6, por ejemplo, dice: y serán, verso 7, verso 5, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, el pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Así comienzan algunos primeros versículos para que te sitúes en esta historia. Isaías comienza a dar un mensaje acerca de Dios y acerca de Etiopía, que parece un mensaje complejo. Primero comienza como diciendo: ay de aquella nación. Luego dice: un pueblo temible, un pueblo forzado, un pueblo conquistador, un pueblo valiente, un pueblo de elevada estatura y de tez brillante. Luego habla, dice, de una destrucción en los últimos versículos, y al final dice: y será traída ofrenda a Dios de aquel pueblo temible, de aquel pueblo de elevada estatura y de tez brillante, al Dios de los ejércitos, al monte de Sión. Esto es como para que entiendas la historia. Así los mensajeros se vuelven a Etiopía. Algunos dirán: pastor, ¿qué hablaron los mensajeros en Israel? ¿Qué es lo que hablan los mensajeros etíopes con Ezequías? Lo que hablan no está registrado en ninguna parte de la Escritura. Sí se cuenta acerca de que procuraron una unión para enfrentar a Siria. Sin embargo, Isaías, en medio de esta historia, es como que Dios interviene en esta historia. Ciertamente Asiria venía conquistando todo y estaba a las puertas de Jerusalén. Estaba por entrar a conquistar Jerusalén. Etiopía entendía que no tan solamente iba a caer Jerusalén, sino que iba a caer Egipto, y que también ellos iban a caer en desgracia, en manos de los asirios. Los etíopes se adelantan y planean esta unidad, y Dios interviene en esta historia. ¿Por qué interviene Dios? Por eso digo que esta palabra, este pasaje, en medio de esta historia, dice el Señor: porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Dice Dios: toda esta historia, yo voy a estar quieto allí en mi morada y los voy a mirar, dice el Señor, expectante. Es uno de los pocos pasajes en los que Dios dice: yo me estaré distante, pero los estaré mirando. Muestra la actitud que toma Dios respecto a ciertas circunstancias en la vida. Esta era una circunstancia apremiante para el pueblo de Israel, para todos los hijos de Dios. Imagínate que para que venga una nación que está mucho más al sur, luego en tu casa toma el mapa y ubica a Israel y ubica a Etiopía, y vas a ver los kilómetros al sur que está Etiopía. Sin embargo,
El pueblo de Israel estaba en gran angustia. Imagínate que también los etíopes. Y Dios dice, yo me estaré quieto y los miraré desde mi morada, nada más. Los voy a mirar. En medio de todo este gran mensaje y de toda esta historia, Dios le dice, los voy a mirar de lejos. Eran tiempos de adversidad. Luego Dios profetiza a través de Isaías toda la gran cantidad de muertos que van a servir para que las aves coman y las bestias del campo coman todos los cadáveres. Una gran matanza. Si tú lees luego la historia, el verso 6 dice, será dejado todo para las aves de los montes. Ahora uno entenderá y dirá, ¿qué es lo que es dejado? Si bien no quiero leerte toda la historia, pero no quiero dejarte con lagunas de tu entendimiento. El verso anterior dice, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, hay una predicación al respecto. Te recomiendo que la unas con esta predicación, que las consigas y las juntes a esta predicación. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. ¿Qué es lo que quitará? Lo inservible, lo que no es funcional para el nuevo crecimiento y para la nueva etapa. Cada vez que viene una poda, no se poda la rama o el árbol en cualquier momento. Es antes de que venga el próximo verano, porque esas ramas le quitarán fuerza a la planta. Podadas las ramitas, que aquel que cultiva o cuida esa planta considera que debe cortarlas. Entonces, cortado eso, luego dice, habla de las ramitas, y aparece el verso 6 diciendo, y serán dejados todos para las aves de los montes. ¿Quiénes serán dejados? Las ramitas. ¿Pero quiénes son las ramitas? Las ramitas es todo aquello que no es funcional, que no es útil. Todo aquello que parece que lo necesitas, pero que no lo necesitas. Y que por no necesitarlo, Dios lo va a cortar y lo va a dejar tirado, como algo inservible, como algo inútil, estéril. En esta parte del pasaje, esto puede ser tu orgullo, puede ser una prosperidad tal vez mal comprendida, mal entendida, mal recibida. Puede ser el carácter, puede ser el rencor, puede ser parte de tu corazón. Que cuando Dios te toca, tú piensas que Dios te está dañando o cortando, pero Dios dice, te lo tengo que cortar para que crezcas más fuerte y crezcas para arriba. Porque algunos crecen para los costados. Y entendemos que la palabra de Dios nos dice que tenemos que ir para arriba. Dice la Escritura, creciendo hasta llegar a ser tan gordo como Cristo. No dice así la Escritura. Creciendo hasta llegar a ser fornido como Cristo. No dice la Escritura así. Hasta tener la musculatura de Cristo. Tú puedes tener una persona baja con más músculos que una persona alta. Dice la Escritura, creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. O sea que el objetivo del crecimiento es ir para arriba. Las ramas que lo que se va para los costados. Por eso es el término que a veces se utiliza comúnmente, que dice, no, este se va por las ramas, dice. Como que se va para cualquier lado. Como que no puede mantenerse en un tema. Como que no entiende lo importante, el mensaje, el plan de Dios, una charla de amigos o lo que fuere. Se va por las ramas. Entonces, si te vas por las ramas, hay que cortar esas ramas para que toda la fuerza esté puesta en ir para arriba. ¿Qué más puede ser esto? Porque luego dice Dios, serán dejados para las aves. Las aves no comen ramas. Porque también Dios va haciendo como una comparación entre lo innecesario que puede ser ciertas situaciones de nuestra vida y lo innecesario que puede ser enfrentar ciertas adversidades y poner a disposición alianzas de ejércitos cuando no es la voluntad de Dios. Entonces dice Dios, por eso van a caer muertos y por eso van a ser comidos por todas las aves de los cielos. Entonces Dios primero comienza elogiando a los etíopes, comienza describiéndolos. Luego en el verso 6, dice, en el verso 5, dice Dios, algunas cosas tendrán que ser cortadas porque eran innecesarias e inútiles. Y en el verso 6 dice, y muchos caerán. Puede caer el orgullo, pueden caer los soldados, serán de alimento a las aves. Pero finalizando dice, y los etíopes traerán ofrenda. Y uno dice, pero estamos locos, pastor. En el lapso de 6 versículos Dios nos habla que son buenos. Después dice que Él no va a hacer nada, que está escondido, que nos está mirando. Luego dice que Él va a podar
Luego dice que tras esa poda va a haber una gran matanza de las cosas estériles e inútiles. Y luego dice que los etíopes al final eran buenos, porque dice: será traída ofrenda a Dios de una nación fuerte, fornida, de hombres altos y tez brillante, temibles y conquistadores desde el principio, y vendrán hasta el monte de Sion. ¿Qué te parece la historia? Una historia tremenda. En este contexto se desarrolla esta palabra. Por eso esta palabra es como una perla incrustada en un lugar donde no la deberías encontrar, porque Dios promete por momentos alaba un pueblo, luego promete Dios que habrá grande conflicto, luego Dios promete que habrá una gran matanza. Pero dice Dios en el verso 4, dice la escritura así, verso 18, capítulo 18, verso 4: porque Jehová me dijo, así me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. En medio de toda esta historia de cataclismos, de que están por venir, porque esta historia no es dada en medio de la prosperidad y del jolgorio, de la alegría, es dada cuando el pueblo sabía que los asirios habían conquistado todo lo que ellos se lo habían propuesto, y que ahora estaban a punto de conquistar las tierras del sur. Dentro de ellos estaba la ciudad principal, que era Jerusalén. Siendo de tanto temor que aún se preocuparon los que estaban más al sur, reinos que estaban muy distantes. Era tan grande la amenaza y tan grande el temor y tan dura la circunstancia que todos quedaron aterrorizados en medio de toda esta historia de conflicto, en que Dios habla de Asiria, en que Dios habla y halaga a los etíopes, en que Dios luego dice que habrá conflicto, que habrá muertes, que los campos se llenarán de cosas inservibles. Ellos entendían directamente que eran muertos, cadáveres. Y Dios toma la figura de podar. Pero Dios, en medio de eso, en el verso 4, pone como un poema. En medio de conflicto y de guerra, dice Dios: porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Algunos tal vez lo entendieron, los más espirituales, y los demás dijeron: claro, Dios va a estar mirando televisión mientras que a mí me destruye. Eso es lo que yo siento, que Dios, ¿qué está haciendo en este momento? Y no atiende a la circunstancia difícil que atravieso, las amenazas de enfermedad, de cáncer, de leucemia, de sida o cualquier otra pestilencia que haya tocado tu morada, tu casa o a los tuyos. Parece como que Dios está cómodo en su lugar, como que está inmutable, como que no se quiere tomar el trabajo de atender mi causa. Interviene describiéndome una situación de conflicto, me muestra todo lo difícil, me muestra todo lo que tengo que hacer, pero en el momento me siento sola, me siento solo. Y el Señor dijo: yo me quedaré en mi morada, dijo él, así distante. Dice el verso 4: me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Y esa es la distancia que el pueblo no comprendió. El espiritual comenzó a meditar en la palabra. ¿Qué es lo que tú debes hacer? En meditar en la palabra, en buscar, en entender el espíritu de la palabra, en entender el mensaje primero que fue dado, luego el mensaje segundo, la aplicación para esos días, la aplicación para los tiempos futuros, la aplicación para diferentes circunstancias de la vida. Toda palabra es viva. Esta palabra no murió con los etíopes, no murió con el imperio asirio, no murió con Ezequías. Esta palabra está viva, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, las coyunturas y los tuétanos, dice la palabra. ¡Aleluya! En mi morada me estaré quieto, dice Dios. Dice el verso 4, Isaías dice: porque el Señor me dijo esto, dice, estaré quieto y los miraré desde mi morada. Así, otras veces Dios dice: yo actuaré, yo me levantaré, yo impartiré órdenes a los ejércitos de los cielos, por eso soy Jehová de los ejércitos. Y se muestra un Dios que actúa, un Dios que hace maravillas, un Dios que deja ver su poder, un Dios que demuestra el interés por revertir una situación, una circunstancia. Aún cierto profeta dijo: Dios vendrá desde Temán, y su gloria, dijo él, vi que su gloria cubrió los cielos, la tierra se llena de alabanzas.
Dios se monta sobre un querubín y desciende a gran velocidad sobre la tierra. Dice, y la gloria de Dios comenzó a ser tremenda. La tierra se llenó de alabanza y de repente era como un resplandor de luz. Y rayos salían de su mano y ahí estaba el poder de Dios. Él describe así la gloria en tiempos difíciles. Dice, no teman, yo tuve un sueño, tuve una visión, que Dios estaba en los cielos y vio la aflicción de sus hijos. Y no quiso perder más tiempo y se montó sobre un querubín y descendió volando sobre la faz de la tierra. Cuando desciende y entra a la faz de la tierra comienza a ver una gloria que jamás antes la vio. Vio un resplandor y un destello de luz más fuerte que la luz del sol. Comienza a dejarse ver entre los hombres. Rayos brillantes comienzan a salir de su mano y allí estaba el poder. Eso lo dijo este hombre, dijo, tuve una visión. La gente lo habrá mirado diciendo, qué imaginación. Que de una mano el poder. No tengo una espada, algo, ¿no te acuerdas que tenía? Una espada, así, una arma china, algún arma biológica, alguna bomba nuclear. Con la mano un rayo de luz y que la mano tenía el poder. ¿Y qué tenía la mano? Estaba vacía la mano. Por eso algunos es como que tal vez escucharon esta profecía y no comprendieron, porque ellos esperaban que Dios tome una espada, le corte la cabeza a los adversarios, o un arma que ellos pudiesen asociar a la vida cotidiana. Hoy alguien dirá, pastor, soñé que Dios venía con una ametralladora y mataba a todos los carnales, pastor. Sangre por todos lados. No se le acababan las balas. Era una metralleta gigante. Dice la Escritura que este varón tuvo esta visión. Los años pasaron, muchísimos años, y luego apareció Cristo sobre la faz de la tierra, el Emanuel, el Dios con nosotros. Y cuando traían un endemoniado, dice que le ponía las manos y lo sanaba, lo libertaba. Cuando traían una persona enferma, le ponía sus manos y lo sanaba. Cuando estaban atravesando escasez y el pueblo, que eran grandes multitudes, 20, 30, 40 mil personas, no tenían que comer, tomaba el pan en sus manos y lo multiplicaba. Luego las personas preguntaban, ¿qué hace este hechicero? ¿Qué es lo que hace? Este mentiroso, ¿qué es lo que hace? Porque decían, Jesús es un endemoniado, decían. Tiene demonios. Demonio tiene, decían. Es un charlatán más, decían, es una secta que surgió. Y decían, ¿qué tiene? Habrá traído algunos polvos mágicos, algunos trucos. ¿Qué hace? Dice, no. ¿Qué te hizo? Dice. Le preguntaban a un ciego, no sé. Me tocó y me sanó. ¿Qué te tomaste? Me tocó y me sanó. ¿Con qué sana? ¿Con qué liberta? Dice que cuando estaba en medio de las tormentas, se puso de pie y extendió su mano y dijo, calla y enmudece. Y aún la tormenta le obedeció y el poder estaba en su mano. Y allí estaba escondido su poder. ¡Aleluya! Esta historia transcurre en estas circunstancias adversas y difíciles, pero dice Dios, en mi morada me estaré quieto y los miraré. Pero tan distante, Señor, esa es mi historia. Siento que en medio de mi guerra, en medio de mi gran adversidad, Dios hace lo que dice Isaías 18:4, me estaré quieto y los miraré desde mi morada. El pueblo entonces decía, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos ayuda a Etiopía? Porque según lo que dijo Dios, los alabó primero, los condenó después, habló de muertos y volvió a exaltarlos al final de la profecía de Isaías. Y encima dijo que Él no va a intervenir, que va a estarse quieto, que va a estar en su morada quieto y que de allí nos va a mirar. Otras veces, dice Dios, en un momento cierto varón dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a tomar la tierra en posesión. Si tú no estás conmigo, yo no iré. Le dijo Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo no me voy a estar quieto, estaré contigo e iré contigo. Otro varón dijo, Señor, solo no podemos ir a pelear, solo no podemos enfrentar adversidades, solo no podremos vencer, encontrar el camino,
vencer los obstáculos. Dios le dijo, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, los haré pedazos, dice Dios. ¡Aleluya! ¿Tú piensas que esto era desconocido por los hijos de Dios en los tiempos de Ezequías? No, era bien sabido. Por eso ellos se quedaron desconcertados. Sobre mi morada me estaré quieto y los miraré. ¿Qué hacer? ¿Enfrentar a Siria? ¿Pedir ayuda a Etiopía? ¿Aliarse con Egipto? ¿Largarse a llorar? ¿Ofrecerle tratos de paz? Antes de que venía la guerra se ofrecían a tratos de paz, en los cuales incluía pagar ciertas sumas de dinero en compensación, ciertos tributos, se transformaban en tributarios. Entonces, aquel pueblo que iba a ser destruido simplemente pagaba una cuota, como pagaba una protección, como pagaba aquel derecho de parte de los que habían vencido, de parte del ejército más fuerte. ¿Qué hacer entonces? ¿Hacer un trato de paz? ¿Pagar tributos? ¿Qué podemos hacer? Si Dios dijo que en mi morada me estaré quieto y de allí los miraré, los voy a contemplar. Sin embargo, quienes entendían la palabra de Dios comenzaron a entrever que Dios tenía un mensaje más profundo aquí. Los demás se confundieron, se turbaron y no supieron qué hacer. Dice la Escritura, verso 4, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia. Pero dice Dios, como un sol claro después de la lluvia. El sol claro después de la lluvia nos habla acerca de un tiempo de tempestad y de adversidad, y que aquello que parece que va a ser natural es permitido por Dios para que comience un ciclo nuevo, para secar otra vez la inundación de la tierra. Algunos dicen que venga agua, pero cuando viene mucha agua, la tierra queda inútil, queda inservible, no se puede sembrar, no se puede cosechar, no se puede ni siquiera trabajar ni hacer nada. Los ríos se desbordan, se arma un gran caos, ocurre un gran caos. Pero dice Dios, yo me estaré quieto, como un sol brillante después de la lluvia, que parece que es algo natural. Luego dice Dios, dice como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Así la gente sale al campo a cegar, dice, bueno, eso es en la lluvia. Pero cuando no hay lluvia, dice Dios, en el tiempo de la siega, ¿por qué en el tiempo de la siega? En el tiempo de la siega era un tiempo de calor. Y en el tiempo de calor el pueblo tiene que esforzarse para ir a recoger el fruto. No había cosechadoras. El trabajo era manual. ¿Sabes cuánto deseaba que venga un pequeño viento, que salga una nube y cubra el sol para poder seguir trabajando y que no les queme la espalda el sol ardiente? Dice Dios, yo así los miraré. Los miraré de lejos, me estaré quieto. Desde lo lejos. Pero eso que ustedes piensan que es lejos, que es desinteresado, eso que ustedes toman, que es como indiferente, dice Dios, no será indiferente. Parecerá distante, parecerá lejano, es como que haré algo a lo lejos, sin que te des cuenta. Así saldrá el sol brillante después de la tempestad y de la lluvia. Secará el campo nuevamente y estará todo listo para comenzar a trabajarlo otra vez. Después de la lluvia la gente dice, por fin salió el sol. Hay lugares donde llueven semanas enteras. La gente cuando se ve un claro de nube por allí dice, ojalá que salga el sol. No se puede andar, está toda la casa sucia, la ropa no se seca, humedad por todas partes. La gente espera el sol. Pero la gente luego dice, salió el sol. ¿Y por qué salió el sol? Y porque dice, porque siempre que llovió paró, dice. Es así. Siempre que llovió paró, dice. Por eso sale el sol. Siempre va a volver a salir el sol. Pero Dios dice, eso que ustedes piensan que ocurrió naturalmente. Dice, ojalá que venga una nubecita, se nuble un poco. Yo me crié en un lugar donde hacía mucho calor, 45 grados de calor a la sombra. Imagínate el calor ardiente. Cuando se nublaba un poco, traía un poco de respiro. Y la gente aprovechaba para salir a limpiar su vereda. Allí, las horas no las marca el reloj. Allí las horas las marca el sol. Cuando baja el sol y cuando afloja un poco el calor, la gente sale a limpiar su patio, a regar, a acomodar sus cosas, a hacer las compras. De hecho, los negocios abren a las 6 de la tarde algunos. Imagínate.
Nosotros aquí en nuestras latitudes hay negocios que no cierran a mediodía. O algunos cuando abren a las 3 de la tarde. Imagínate en un lugar donde hay un calor de 45 a 50 grados a las 3 de la tarde. Tú pones un huevo frito arriba de un auto y se cocina. Literalmente se cocina. Tú pones el huevo allí y se frita solo. Se cocina solo. Imagínate el calor ardiente. Entonces la gente no mira el reloj, mira el sol. Dice, ahora aflojó el sol. Si desciende el sol antes o afloja el calor, la gente se mueve un poco antes. Si es como costumbre que el sol hasta después de las 6 de la tarde no baja y el calor no afloja, la gente continúa con su rutina diaria. Imagínate en medio de la cosecha, un calor ardiente y deseando ellos que se nuble un poquito, aunque sea que les toque justo el día de la cosecha, no un día de lluvia, tiene que ser como un día en que no llueva, porque se va a arruinar todo, y un día en que no haya calor. Dice que haya calor y con una cortina de nubes, para que nos traiga un poco de alivio y podamos trabajar. Entonces la gente decía así. A mí me tocó una vez salir al campo y cosechar y hacía un calor tan grande, pero de repente se puso una nube. Una casualidad. Son cosas de la naturaleza que a veces ocurren. Entonces ellos creían que estas cosas cotidianas que resultan ser buenas para nuestra vida eran por naturaleza ocurrían, por casualidad ocurrían, porque es natural, porque tiene que ocurrir. Dice, pastor, yo respiro y porque todos respiramos. Entonces, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por algo que todos lo hacemos? Dice Dios, en mi morada, dice Dios, me estaré quieto y desde allí los miraré. ¿Cómo los miraré? Los miraré ¿cómo? Como un sol ardiente. En el tiempo de la siega la gente dice, no, entonces quiere decir que Dios me va a mirar mal, con ojos malos. Mi nena a veces se acerca y dice, mi papá me va a retar. ¿Por qué? Le dice mi hermana. Porque le conozco la cara. Dice, cuando me mira así, ya sé que me va a retar. ¿Sabe cómo la estoy mirando? Las miradas a veces lo dicen todo. Tal vez la esposa mira al marido y ya con los ojos le está castigando, le está diciendo que se porte bien. Imagínate los ojos de Dios. Si Dios dijese, yo los voy a mirar como un sol ardiente en el día de la siega, la gente dice, no, Dios nos va a destruir. ¿A quién le agrada el sol ardiente cuando tenemos que trabajar y cuando no puede esperar la cosecha? Hay que levantarla. Pero dice Dios, yo los miraré desde mi morada y allí estaré quieto. ¿Pero cómo? ¿Será mi mirada así? Como un sol radiante después de una gran tormenta. Como una nube que cubre el sol en tiempos en que ustedes necesitan un alivio. Los miraré con compasión, los miraré con ayuda, los miraré de lejos, los ayudaré de lejos, tan de lejos que ustedes no sabrán que yo los estoy ayudando. Ni siquiera se imaginarán que los estoy ayudando. Tan de lejos que pensarán que estoy distante, pero no estoy distante, dice Dios. Escuchen cómo será mi mirada, dice Dios. Mi mirada será como un sol radiante después de grandes tormentas. Mi mirada será como una cortina de nube en tiempos en que ustedes anhelan un poco de fresco, un poco de aire fresco, un poco de alivio para un calor ardiente. Mi mirada será una mirada de amor, una mirada de compasión, una mirada de un padre. ¿Sabes que hace algún tiempo alguien me escribe y me dice, pastor, ore por mí, dice, porque estoy atravesando luchas tan grandes. Mi esposa se separó de mí, me abandonó, se fue de la casa, tuvimos grandes conflictos, pasó el tiempo, se juntó con otro hombre. En ese tiempo yo primero pensaba en hacerle daño, en hacerle la guerra, en no pasarle los alimentos, en renunciar al trabajo, todas las cosas que un hombre enojado puede imaginar o maquinar. Mas en un momento, este varón conoce a Dios. Acepta a Cristo en su corazón. Escucha una palabra como esta. Dios lo transforma y lo cambia. Dice, pastor, ahora mi vida cambió. Ahora entiendo la palabra, conozco a Dios. Sé que Dios no tiene la culpa de lo que me sucedió a mí. Sé que esto es producto de mi vida, de mis malas decisiones, de un carácter que no pudimos moldear, de no habernos sometido a Dios como matrimonio. Pero ya está, mi vida está así. Y quiero salir adelante. Y no quiero seguir sumando destrucción y dañando a nadie.
Así que he decidido darle la cuota de alimento que le corresponde a mi hijo. Aún, dice, cuando mi esposa o mi ex esposa no permite que yo lo vea. Pero sin embargo a veces no aguanto, dice pastor. Y yo paso por el frente de la casa y a veces miro por la ventana o miro por la puerta, como quien no quiere la cosa, y a veces miro a mi hijo que está jugando. Y tengo ganas de entrar y de abrazarlo, pero sé que voy a empeorar las cosas, sé que esto va a ser para peor, porque le habían puesto una orden de restricción. Entonces dice, y a veces paso y lo miro que juega, y lo miro que está bien. Y solo mirarlo así me trae un poco de alivio y me trae un poco de alegría. Así distante, la mirada de un padre que le da la ayuda económica que el niño necesita, la parte del mantenimiento del niño. Aún cuando de por medio están todos los conflictos con la madre y con la pareja de esta mujer. Dice, pero así yo lo miro a lo lejos. Y me alivia y me da fuerzas para poder seguir. Porque ya no tenía motivos para vivir. No tenía más motivos, hasta pensé en quitarme la vida, en dejarlo todo. Pero paso y lo veo, y veo que está bien. Y me da ánimo para poder seguir andando cada día, así distante. Una ayuda a lo lejos. El niño, tal vez el recuerdo que tendrá de esos momentos o de esos meses, o tal vez un par de años, será de un padre que nunca estuvo. Será de un padre que no lo fue a ver, porque él no entenderá las circunstancias. Pero Dios dice, desde mi morada, en mi morada me estaré quieto, dice Dios, y de allí los miraré. Una mirada distante, pero de un padre que desea lo mejor para nosotros, y que va a obrar a pesar de que está lejos. Ya dispuesto que su mirada va a ser beneficiosa y nosotros vamos a creer que las cosas que nos sobrevienen son casualidades, que vamos a conseguir un trabajo como por casualidad, que a partir de que escuchamos la palabra las cosas mejoraron como por casualidad. Algunos pensarán que es producto de la casualidad y otros, sabios y entendidos, reconocerán que estuvo de por medio la mano de Dios. Cuando alguno escuchó o algunas personas escucharon el mensaje de Isaías, se confundieron y se turbaron. Dice que Dios nos va a mirar de lejos. Nunca en la Biblia, o nunca nuestros patriarcas, o nunca los profetas, o nunca en las Escrituras, Dios habló desde que va a estar en su morada, allí tan lejos, tan distante, en los cielos de los cielos, mirándonos a lo lejos. Algunos se turbaron y se confundieron como diciendo, pero yo necesito un Dios cercano, un Dios que pelee por mí. Pero dice Dios, pero mi mirada será para bendición, será para cambio. Lo que tú piensas que es distante, lo que tú piensas que es lejano, será para fortaleza y para poder, para victoria. Lo que tú crees que es natural, que respires, que no hayas tenido accidentes, que tu familia esté bien, que tus hijos estén bien, parecerá que es parte de lo natural. Luego Dios te mostrará y te revelará que eso, lo que a ti te parecía que era natural, era producto de la mirada distante de Dios, revelando su amor y haciendo que las cosas naturales que parecen naturales, haciendo que aquello que parece normal, detrás de ello esté el poder y la gloria de Dios. Cierto varón hace un tiempo me dice, pastor, me escribe un mensaje, me dice, ore por mí, pastor, estoy atravesando una circunstancia muy dura. De repente no sé si tuvo un golpe de presión o algo así, el asunto es que le vino una parálisis facial. Dice, pastor, y yo quería buscar a Dios, y yo escuchaba sus mensajes. Cuando yo leí esto, a veces uno espera que esta medicina le sirva a todos. Y cuando de repente tú le das esta medicina a alguien y dice, no funcionó, es como que tú te sientes en el compromiso de que ¿por qué no le funcionó a él? Cuando acepté a Cristo, desde el momento que acepté a Cristo, leí la Biblia, empecé a escuchar los mensajes. ¿Qué es lo que uno quiere seguir escuchando? Toda mi vida cambió, todo mejoró, mi esposa volvió a mi casa, tengo trabajo, me sané. Y cuando tú escuchas el principio de la historia, pero con un final triste, que alguien te dice, como me dijo este varón, empecé a escuchar los mensajes, a leer la Biblia, entregué mi corazón a Cristo, hice la oración que usted hace por la radio, y después me vino una parálisis y tengo toda la cara paralizada. ¿Sabe, pastor? Estoy envuelto en grandes luchas, en grandes adversidades, con dudas, con temores. Necesito una palabra de aliento. Entonces yo le escribo y le digo, ¿sabes qué? Cuídate de que
esa parálisis no se transforme en una parálisis espiritual. Porque para Dios sanarte de la parálisis no es nada, es poca cosa. Pero si tú te paralizas espiritualmente, va a costar mucho restaurarte, sanarte, hacerte entender y volverte a la bendición y a la senda de esperanza. Luego me dice, pastor, yo le agradezco, estoy seguro y tengo confianza y tengo ánimo. Él sentía a ese Dios distante, a ese Dios que dice la Escritura. Capítulo 18, verso 4 dice la Escritura: me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Me estaré quieto, dice Dios. Él sentía a ese Dios distante. En el momento en que le esperaba un Dios que se acerque y lo sane y lo cambie, o ordene todas las cosas en su vida, le pasó lo peor. Nunca le había pasado algo así. Dice, pastor, los médicos me dijeron que no me dan esperanza. Muchísimas personas que les pasa algo así, o tienen parálisis, les quedan secuelas, es irreversible y tienen que someterse a terapias a largo plazo. Pero sin embargo, cuando yo le doy la palabra, él recibe la palabra y la entiende. Pasado el tiempo me contesta. Había dejado mensajes sin leer hace como 20 días y me dispuse ayer y hoy a responder todos los que pude. Y entre esos abro un mensaje y me dice, pastor, ¿sabe qué? Dios hizo el milagro en mi vida, la parálisis se fue. Hay un Dios de poder, hay un Dios de esperanza. Ahora le voy a contar a todo el mundo cuánto poder tiene Dios, cuánta gloria tiene Dios. ¡Aleluya! A veces parece distante, pero cercano está Dios. A veces parece que está a lo lejos, pero muy cerca está Dios. Dice el Señor, me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Parecerá que no tomo atención, pero ustedes verán, dice Dios, el sol fuerte después de una gran tormenta, lo que estaban esperando. Ustedes verán una nube que les trae alivio en tiempo de siega, lo que tanto anhelaban. Y alguno dirá, Dios no está en las nubes, Dios no está en el sol, son cosas naturales. Luego Dios te mostrará que Él estuvo en tus momentos, aquellos que tú pensaste que eran naturales. Dios te miró de lejos, como cuidándote, como observándote, como queriendo pasar desapercibido. Así como alguien que cierto día decidió dar una ayuda a otra persona y le dijo, yo voy a tratar de darle a otra persona, voy a tratar de darle este dinero, pero de una forma que él no se dé cuenta, porque yo no quiero que se dé cuenta, porque no quiero que me conozca, no quiero que me venga a agradecer. Yo quiero que él piense que el dinero lo recibe así, como parte de algo natural. Así que se las ingenió para tratar de acercarle ayuda económica, como parte de algo natural. Otras personas querían ayudar a una familia, pero no querían mostrarse quiénes eran, ni por qué lo hacían. Así que decidieron que cuando pasaron un par de veces y cuando vieron la ventana abierta, le empezaron a dejar bolsas de alimentos adentro de la casa. Porque ellos no querían que se entere. Esa es la actitud de Dios. Dios dice, yo no quiero que te enteres. Pero si luego creces y maduras espiritualmente, leerás la Escritura, leerás el mensaje que te di y te enterarás que yo estuve detrás del sol radiante, estuve detrás de la nube, estuve en tu niñez, estuve en tu adolescencia, estuve en tus lágrimas, estuve en tu dolor, estuve en tus momentos difíciles, estuve en tu escasez, mirándote desde mi morada, distante, pero con ojos de esperanza y con ojos de compasión. Alguno dirá, pastor, cuénteme un poco más de esta historia. ¿Qué pasó con Ezequías? ¿Qué pasó con Asiria? ¿Cómo se resolvió todo este gran conflicto? Finalmente Ezequías entiende la historia. Isaías, el profeta que recibe este mensaje, le dice, mira, yo te voy a tratar de explicar versículo por versículo, palabra por palabra, párrafo por párrafo, pero tomará tiempo. Luego tomaremos el tiempo y te lo enseñaré todo lo que Dios me habló y buscaré la interpretación correcta. ¿Qué debo hacer? Diles a los etíopes que son una nación fuerte y valiente. Diles que son una nación conquistadora. Diles que sus mensajeros pueden recorrer la tierra velozmente, que es una nación admirable.
y despídelos. Despídelos. Así que Ezequías les dijo: ustedes son una nación fuerte, hombres altos, de tez brillante, no le temen a nada ni a nadie. Agradezco que hayan venido, pero voy a tratar de enfrentar a esto solo. Es una situación que yo la tengo que resolver solo. Agradezco que quieras hacer algo por mí, pero yo quiero conocer a este Dios, al Dios que está siempre con sus ojos sobre mí, aquel Dios que siempre me mira. De la mano te tomaré, dice Dios, y te guiaré. El Señor te guiará. Sobre ti, dice la Escritura, pondrá sus ojos. Lo cual no significa que tú lo sientas muchas veces cercano, pero sus ojos serán para bendición y para bien. Finalmente los etíopes se vuelven, Egipto queda en su lugar, cada uno planeando de resolver el asunto a su manera. Ezequías le dice entonces a Isaías: bueno, ahora dime qué hacemos con los asirios, que han conquistado todo lo que se lo han propuesto. Le dice: pon tu causa en Dios. ¿No escuchaste que dice que Dios está allá lejos? Por eso tú lo sientes lejano, pero dice que Él mira y su mirada es buena, no son ojos malos. Su mirada es de compasión, es de amor, es favorable para ti. Entonces dice que Ezequías dice: ya sé lo que voy a hacer. Toma las cartas del rey que lo amenaza con destruirlo y lo lleva al templo de Dios y dice que se las abre. Dijo: Señor, a mí Isaías me dijo que tú miras, aunque de lejos tú miras, aunque a veces parece como que no estás. A veces los papás nos hacemos como que estamos mirando otra cosa y lo observamos al niño a ver qué hace, ¿cierto? Y cuando él se da vuelta hacemos como que no lo vemos, ¿cierto? Y mientras no corra peligro su vida, vemos a ver qué travesuras hace, más cuando son pequeños. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Y luego el niño se da vuelta y nosotros miramos para otro lado, seguimos así. Y lo miramos otra vez y está obstinado en abrir algo que no tiene que abrir, en tocar algo que no tiene que tocar. Y se da vuelta y otra vez mira a los padres o a la madre. Y el otro hace como que está mirando así para otro lado. Ezequías dijo: pero dime, Isaías, ¿al final está Dios con nosotros o no? Dios dijo que está en su trono, en su morada, y está quieto. Y desde allí te mirará. Y nos mirará a nosotros. Pero no nos mirará con indiferencia, sino nos mirará como un sol radiante después de una gran tormenta. Con compasión, lo que trae alivio, lo que trae confianza, lo que trae seguridad, lo que inspira seguridad. Dice que cuando el Señor estaba caminando sobre las aguas, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas contigo. Ven, le dijo, camina. Y mientras él miraba al Señor, dice que su rostro inspiraba confianza, fe. Cuando él dejó de mirar al Señor, comenzó a mirar las olas, empezó a sentir temor, angustia, sentía que la catástrofe estaba cerca y se terminó hundiendo. Mientras él miraba a Jesús, todo iba bien. Cuando dejó de mirar a Jesús, todo fue mal. Puesto los ojos en Jesús, dice la Escritura, el autor y consumador de la fe. El rey le pregunta a Isaías: dime entonces, ¿qué hago? Dice el Señor que Él no estará cercano, que estará en su morada y que desde allí te mirará. Pero Él te mirará con una mirada de compasión, con una mirada de Padre, haciendo que el milagro, que lo maravilloso, tú piensas que es algo natural y piensas que no está Dios detrás de esto. Entonces el rey dijo: no importa si está acá cerquita o está a lo lejos, pero si Él puede mirar. Agarró las cartas, las llevó al templo, las abrió. No se conformó con decir, alguno dice: acá está mi petición, y la dobla y la tira. No, dijo él, no. Capaz que doblada no la ve, dijo. Puso la petición, habrá calculado de dónde lo estará mirando, las abrió bien, donde la amenazaban de muerte, ahí dijo: acá está. Y lo dejó ahí. Agarró y puso la otra al lado, y abrió la otra, y así. Todas las cartas que le había mandado amenazándolo de que se rinda, de que dé sus hijos para que sean esclavos, dijo: Señor, aquí está. Luego vino palabra de Dios a través del profeta y le dijo: ¿sabes qué? No le tengas temor al rey de Asiria. No entrará a este lugar, no caerá saeta sobre este lugar, no tomará la ciudad, no hará absolutamente nada. Tú no tienes que salir a pelear ni a hacer cosas grandes o épicas.
haz lo que yo hago, simplemente estate quieto y verás la salvación de Dios. Aquella noche salió el ángel del Señor y destruyó a 180,000 adversarios, y el pueblo de Dios se levantó y se dio cuenta que gran victoria de Dios había venido. Yo no sé cómo te sientas hoy. Tal vez has sentido durante mucho tiempo este Dios que relata esta historia. Un Dios que se está quieto, lejos en su morada. Pero luego dice la Escritura, pero te está mirando. Su mirada es favorable hacia ti. Y hará que las cosas maravillosas sucedan así como por casualidad. Como por casualidad, dice, qué casualidad. Que yo estaba rogando que pare la lluvia y hoy salió el sol. Dice, qué casualidad, ¿cierto? Qué casualidad que me estaba por separar y me encontré a uno que me habló de Dios, dice. Así me decía cierta persona. No sé, dice, pero yo no sé. Estaba tan mal, estaba a punto de tirar todo mi matrimonio, destruir mi familia, porque no encontraba una salida. Junto con mi esposa estábamos a punto de bajar los brazos porque no nos soportábamos. Pero en ese momento, dice, andaba buscando una radio y escuché la predicación de usted. Y algo empezó a ocurrir en mi vida. Dice, así, de casualidad, así hace Dios, que parezca una casualidad. Así como el novio mira que la novia va a salir y dice ahora, oh, ¿qué estás haciendo por acá? Dice, estuvo toda la hora esperando que la otra salga por la puerta. ¡Qué casualidad! Dice. Así parece que todo es una casualidad. Estuvo espiando a ver en qué momento salía del trabajo, en qué momento salía de la escuela, de la universidad, y se presentó bien etiquetado, bien perfumado. Dijo, ¿de casualidad? No, justo. Siempre es algo así, dice. Este dijo, de casualidad sintonicé la radio. Dios me habló, me tocó, acepté a Cristo en mi corazón, fui a mi casa, le conté a mi esposa. Mi esposa me miraba con indiferencia, me seguía reprochando cosas, peleándome. Yo también en ese momento le seguía peleando. Después dije, no, te tengo que hablar de Dios. Le hablé de Dios, dice pastor, y juntos fuimos a la última cruzada que usted hizo de milagros, y Dios volvió a renovar nuestras fuerzas, y volvió a levantarnos, y volvió a unirnos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Parecía una casualidad, pero eran los ojos de Dios que estaban sobre sus hijos. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. No sé cómo te encuentres en esta hora. Tal vez dices, pastor, necesito como un golpe de suerte. Tú lo que necesitas es entender que aunque no sientas a Dios cercano, dice Dios, aunque parezca que yo estoy en mi morada, quieto, mirando de lejos, estoy preocupado por su situación, estoy preocupado por ustedes. Aunque parezca casualidad que el sol se levante después de una semana de grandes tormentas, dice Dios, yo lo dispuse así. Podría haber durado otra semana más la tormenta. Dice, fue casualidad, pastor, que lo conocí a Dios ahora. Podrías haberlo conocido a Dios 10 años más, 20 años más. Cierto joven quería cambiar de vida, pero no podía, no tenía fuerzas para cambiar de vida. Él me decía, pastor, ¿sabe cuántas veces intenté y juré diciendo, voy a salir de la delincuencia, voy a salir de las drogas, ya no puedo vivir más así? Pero no tenía fuerzas, no tenía fuerzas. Voy a dejar los vicios, pero no tenía fuerzas, no podía cambiar. Sin embargo, dice, en un momento escuché la radio, estaba buscando algo que escuchar en mi teléfono, y de repente lo escuché a usted. Escuché la palabra de Dios. Dios tocó mi corazón. Lo que parecía que era parte de una casualidad, era un plan tremendo, era un plan divino de Dios. No alcanzó a pasar mucho tiempo, su vida había cambiado completamente. Hace poco me escribe diciendo, pastor, usted no sabe cómo está ahora mi vida. Usted, si me hubiese conocido antes, si me conoce ahora, no lo creería. Mi vida cambió por completo, no soy más un delincuente, no soy más un adicto. Mi vida está transformada, ya no tengo pensamientos malos. Ahora quiero predicarles a los amigos, a los que todavía están esclavos, a los que no conocen de la fe. En la última cruzada que hicimos de milagros, oramos por milagros, por vicios, todas las necesidades. Y cierto varón
había aceptado a Cristo hacía bastante tiempo, pero se dolía porque no podía dejar el alcohol, los vicios, el cigarrillo. Y es como que se sentía falto ante Dios. Pero sin embargo fue a la cruzada de milagros y le pidió a Dios ayuda. Dice, pastor, así hay personas que dicen, yo no sentí nada, yo pensé que me iba a tirar al piso y me iban a salir los demonios. Así hay gente que dice, pastor, sáqueme los demonios, sáqueme los demonios. Y lo que tienen que hacer es cambiar de conducta, cambiar de pensamiento. Sería fácil que sáqueme los demonios y salgo una nueva persona. No, tú tienes que ir procurando tu cambio, procurando hábitos nuevos, conductas nuevas. Hay liberaciones que sí vienen de Dios porque son producto de ataduras, pero hay ciertas luchas que son producto de una vida desordenada, de no tener límites, de no saber dominar nuestro carácter. Pero este varón le pidió ayuda a Dios. Luego me escribió y me dijo, ayer cuando leí uno de los mensajes, me dice, pastor, yo fui a la última cruzada de milagros, le pidió a Dios que haga algo por mí. ¿Cómo es que no puedo dejar los vicios? Gente que se manifestó, otros sanados, otros libertados. Dice, yo me fui de ese lugar. Pero pastor, de repente empecé a notar que algo raro había en mí. No tenía ganas de fumar. Yo no podía estar sin fumar un cigarrillo. No tenía ganas de estar en el vicio, de tomar alcohol. Yo no podía estar. Dice, yo dije, bueno, ¿será que me agarró porque fui a la iglesia un ratito nada más? Una casualidad. Salí de la iglesia y no me dio más ganas de fumar. Dijo, tal vez a la hora, a las 4 horas. Dice, pastor, han pasado varios días. Ya no tengo más deseos de fumar, no tengo más deseos de caer en vicios. Dios me ha cambiado. No lo hice yo, pastor. Dios puso un sentir nuevo, un deseo nuevo en mí. Se fue por obra de Dios. Vamos a hacer una oración en este momento, porque tal vez hay personas que han sentido a un Dios distante, pero dice la Escritura así, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Alguno dirá lo último, dice, pastor, a mí me gusta indagar todo, cada versículo. Podríamos estar toda la noche con esta historia. Pero lo último, dígame, ¿qué pasó con los etíopes? Ayer conté una historia de una chancha, de un cerdo. Y mi hija cuando me bajo me dice, papá, ¿y qué pasó con la chanchita? Dice, ¿volvió al corralito o no? Sí, le digo, volvió. ¿Y cómo volvió? ¿Por el novio o por la comida? Por la comida. Me parecía, decía ella. Le había faltado la última partecita de la historia. El que no escuchó ese mensaje, te recomiendo que lo escuches. La perra es a los cerdos, o a los chanchos, como decimos nosotros aquí en nuestro país. ¿Qué pasó con los etíopes? Los etíopes vieron todo esto, y sorprendentemente la Escritura dice, el verso 7, finalizando la historia y la profecía, dice, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y de tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Dios. ¡Bah! De repente se convirtieron los etíopes. ¿Y cómo se convirtieron? Si primero decían que eran valientes, esforzados, mensajeros veloces, y el último dice, y será traída ofrenda de los etíopes a Dios. Al ver los etíopes que Dios venció y libró a los hijos de Israel de su gran adversario sin disparar una saeta, una flecha, reconocieron que ese Dios era el verdadero Dios. Dijeron, ahora llevaremos ofrendas y reconoceremos que este Dios es el Dios vivo, que parece que no actúa, pero actúa y mueve su mano de poder. Cuando otros vean el cambio en ti, terminarán ellos llevando y trayendo ofrendas a Dios, ofrendas de un corazón sincero, de alabanza, de adoración. Ellos terminarán convirtiéndose al ver el obrar de Dios en ti. Así un obrar que puede pasar que sea grandilocuente, fantástico, que te levantes y tires muletas, como hay gente que aquí ha tirado muletas, que Dios les ha emplomado las muelas, que le ha alargado la pierna. O puede ser que sea un obrar así como sereno, como si no hiciese Dios nada, distante, pero efectivo al fin. Si hay alguna persona que quiera hoy hacer una oración de entrega, pedirle a Dios que entre en su corazón, pedirle a Dios de que ponga sus ojos sobre esa casa, sobre esa familia, sobre ese matrimonio, sobre sus hijos, sobre su trabajo,
Pedirle a Dios que sea favorable como fue favorable con los hijos de Israel en tiempos adversos. Yo voy a invitar a que aquella persona que desea hacer esta oración cierre sus ojos. Donde quiera que te encuentres, en el trabajo, en la fábrica, en el subterráneo, en donde fuere, si estás manejando, estaciona tu vehículo unos segundos nada más y da este paso de fe para que ahora los ojos de Dios y su mirada esté sobre ti y sobre tus asuntos. Aquel que desea aceptar a Cristo puede repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en este día entiendo tu palabra y sé que tú siempre serás favorable hacia tus hijos, que tú siempre mirarás a tus hijos con ojos de amor, de compasión y de misericordia, que tú siempre tendrás cuidado de tu pueblo, porque tu historia así lo enseña. Por eso quiero ser parte de ese pueblo, Señor, y quiero ser parte de tus hijos. Por eso te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida, pidiéndote perdón por todas mis equivocaciones, mis errores y mis pecados. Ayúdame, Señor, a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.